Axel, entonces admitís vos, Axel. Admitís vos. Así es, Daniel. Sí, voy a estar atento ahí. Bueno, Si alguno de los chicos pregunta, si queda alguno de los profes, para que me corten porque no voy a ver el chat. bueno, yo lo veo al chat, entonces. Yo te veo al chat. Hacemos un equipo. Pablo, nosotros vemos el chat, Pablo. Bueno. Entonces, Pablo, Axel, habilita los accesos y nosotros vemos los chats con el Pablo. Perfecto. Bueno, ahí comparto. Bueno, hoy vamos a ver, ya estamos al día con los profes, que esta semana seguramente van a estar dando neutralización, polipróticos, anfolitos, la última parte. Ahí, denme un segundo. Esperen un segundo. Déjenme cerrar esto. Ahí vamos a estar al día con lo que están viendo, ¿verdad? Sí. Bueno, la clase que viene ya arrancamos con electrolitos poco solubles. Así que ya vamos a estar, estamos casi terminando el cuatrimestre, si se quiere, no queda mucho. Bueno, ahí estamos. Vamos a empezar por ver neutralización, ¿sí? Un poco ustedes en los prácticos han estado haciendo con las buretas titulaciones, usando o van a usar indicadores, ¿sí? Para ver cambios de color cuando uno está mezclando en una solución un ácido con una base, y ahí vamos a analizar qué es lo que se forma al final, si queda una sal, vamos a analizar si esa sal hidroliza, no hidroliza, si sobra ácido, si sobra base, para ver en definitiva y lograr analizar qué tenemos al final de la neutralización. La clave en neutralización es, además de hacer todo el procedimiento de planteo de reacciones químicas, la matemática de esa neutralización, es tener el concepto de interpretar qué es una sal que hidroliza, analizar si es un ácido fuerte, si es una base fuerte, si es un buffer, lo que queda al final, y en función de eso, sí proseguir haciendo los cálculos. Lo que vamos a hacer al final es determinar el pH de esa solución, que lo vamos a hacer después que hacemos la titulación ácido-base. ¿Qué son las valoraciones ácido-base en definitiva? Son estudios cuantitativos de las reacciones de neutralización ácido-base que se llevan a cabo mediante una técnica que se conoce como valoración o titulación. Lo que ustedes están viendo ahí, a ver si conocen esos materiales y me van contando. ¿Qué ven ahí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que parece una pipeta que está sostenido ahí? Una bureta. Una bureta. Un Erlenmeyer. Un Erlenmeyer, que ahí ven que tiene un poco de solución, que tiene un determinado color. ¿Cómo se llama este fierrito de hierro que tienen ahí? El soporte universal. El soporte universal de Bunsen. Ahí tienen unas pinzas, ¿sí? Y ahí está el operador con una mano sosteniendo el robinete, girando para hacer la titulación. Bien. Esos son los elementos que usamos para hacer las valoraciones o titulaciones. ¿Para qué sirven? Sirven para que, a partir de una solución de concentración conocida, yo pueda determinar la concentración de otra solución, ¿sí? De la cual desconozco cuál es su concentración. Vamos a analizar primero una neutralización de un ácido fuerte con una base fuerte. Por ejemplo, vamos a hacer una muy sencilla, que es la del ácido clorhídrico con el hidróxido de sodio,
esa reacción que primero que nada tenemos que plantear, me daría cloruro de sodio más agua, ¿sí? Lo que ven a la izquierda es una tablita donde vamos a poner los mililitros de hidróxido de sodio que se agregan, porque si ustedes miran a la derecha, en la bureta, vamos a poner, hagan ese dibujito, hidróxido de sodio 0,1 molar, que es la solución de la cual yo conozco la concentración, que se llama solución patrón. ¿Cómo se consiguen estas soluciones patrones? Esas soluciones patrones se compran, ¿sí? Vienen valoradas y entonces, por ejemplo, dice hidróxido de sodio 0,1 molar más menos 0,01, por ejemplo. Entonces yo estoy segura que esa solución que yo estoy comprando tiene esa concentración. Abajo en el Erlenmeyer vamos a poner, en este caso que es un experimento, 100 mililitros de clorhídrico de concentración 0,1 molar. ¿Cómo lo vamos a poner? Lo vamos a medir. ¿Con qué? Cuantitativamente. Con una probeta, si fuera menor el volumen, probablemente con una pipeta. Y yo voy a conocer exactamente el volumen que puse ahí abajo de esa solución que no conozco la concentración y quiero valorar. También voy a tener que agregar un indicador que probablemente pueda ser, no sé, vamos a ver de acuerdo al color, pero hay distintos indicadores que ya vamos a analizar. En general, lo que han estado usando ustedes es phenolphthalein. Si yo parto de 0 mililitros de hidróxido de sodio, es decir, que no agregué nada con la bureta, el pH de este clorhídrico 0,1, digo yo, va a ser 1, con un 0% de la valoración. ¿Por qué? Porque el clorhídrico, como vieron ustedes, es un ácido fuerte, que ese 0,1 molar que yo puse, puedo considerar que todo va a pasar a ser protones. Además voy a despreciar los protones que vienen del agua, y si hago menos el logaritmo de 0,1, me da pH 1. Ahora vamos a analizar qué pasa cuando abrimos el robinete de esta bureta y agregamos exactamente 25 mililitros de hidróxido de sodio 0,1 molar a estos 100 mililitros de clorhídrico 0,1. ¿Sí? Acuérdense de eso, vamos a pasar la diapositiva. Entonces, agregar esos 25 mililitros 0,1 molar implica que estoy agregando de hidróxido de sodio 2,5 por 10 a la menos 3 moles de hidróxido de sodio. Y en el inicio voy a tener 0,01 molar de ácido clorhídrico, lo cual implica que también voy a tener esos 0,01 moles iniciales, van a reaccionar lo que me diga mi reactivo limitante, que en este caso es el hidróxido de sodio, son 2,5 por 10 a la menos 3 moles, y entonces ahí lo que estoy viendo es que todavía me va a estar sobrando. Si resto inicial menos lo que reacciona, por ejemplo para el clorhídrico, 0,01 menos 2,5 por 10 a la menos 3, me van a quedar al final de esa reacción 7,5 por 10 a la menos 3 moles de ácido clorhídrico. Va a reaccionar todo el hidróxido de sodio y de cloruro de sodio voy a obtener lo que me diga mi reactivo limitante, que son 2,5 por 10 a la menos 3 moles. ¿Por qué sé esto? Porque es muy sencilla esta reacción. Por cada mol de hidróxido de sodio se genera un mol de cloruro de sodio. Cada 2,5 por 10 a la menos 3 moles de hidróxido de sodio se van a generar 2,5 por 10 a la menos 3 moles de cloruro de sodio. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe. Al final, como yo mezclé, vuelvo para atrás, 100 mililitros de clorhídrico con 25 mililitros de hidróxido de sodio, mi volumen final es 125 mililitros. Entonces voy a tener en mi solución 7,5 por 10 a la menos 3 moles en 125 mililitros y 2,5 por 10 a la menos 3 moles de cloruro de sodio también en 125 mililitros. Pero si yo analizo esto, me voy a dar cuenta que tengo un ácido fuerte y una sal. ¿Qué es eso? ¿Es un buffer?
No, No, porque un buffer es un ácido débil conjugado en forma de sal. Un ácido fuerte con esa sal no es un buffer. Esa sal hidroliza el cloruro de sodio, sus iones hidrolizan. no, ninguno de los dos. No, ninguno de los dos. O sea que voy a desestimar ese cloruro de sodio que es esa sal y me voy a quedar solamente con ese 7,5 por 10 a la menos 3 moles de clorhídricos en 125 mililitros. Lo llevo a concentración molar y en definitiva tengo un clorhídrico 0,06 molar, que si calculo el pH, hago menos el logaritmo de 0,06, me va a dar el pH de 1,22. ¿Sí? Me vuelvo a la tablita y entonces en la segunda fila agregar 25 mililitros de hidróxido de sodio a 100 mililitros de clorhídrico. Si yo mido el pH, voy a tener un pH de 1,22. ¿Estamos bien hasta ahí? Sigo agregando 50 mililitros, que es exactamente la mitad de lo que tengo abajo. O sea, estoy en el 50% de mi titulación. Yo les estoy diciendo que ese clorhídrico ahí es 0,1 para que hagamos los cálculos, pero en definitiva es lo que vamos a descubrir con la titulación. Y así sigo, 75 mililitros, hago los cálculos, hasta que llego a 100 mililitros de hidróxido de sodio 0,1 para titular 100 mililitros de clorhídrico 0,1. ¿Qué va a pasar ahí? Todos mis oxidrilos del hidróxido de sodio van a reaccionar con todos los protones del clorhídrico. Es decir, que todos esos oxidrilos van a neutralizar esos protones y en definitiva, cuando yo llegue al 100% de la neutralización, estoy en la fila esa que dice 100% de hidróxido de sodio, el pH va a ser 7. ¿Por qué va a ser 7? Porque yo neutralicé el 100% de los protones que estaban ahí abajo, que venían del ácido clorhídrico. Entonces, el pH lo voy a calcular a partir del agua, de la autoionización del agua, donde sé que agua me da protones más oxidrilos y que eso tiene un K-Water de 1 por 10 a la menos 14 y que si yo saco la raíz cuadrada de eso, me va a dar concentración de protones 1 por 10 a la menos 7 y pH 7. Ahora, si yo sigo echando hidróxido de sodio, me voy a pasar con los oxidrilos que están neutralizando esos protones y ahí me va a sobrar hidróxido de sodio y el pH va a superar 7, como ven ahí, va a ser 12,3. ¿Cómo hago esos cálculos? Con este mismo procedimiento que estamos viendo acá. Poniendo los moles iniciales que tengo, haciendo reaccionar, viendo qué me queda al final y en función de lo que me queda al final, llevarlo al volumen final a molaridad, o sea, 1000 mililitros, y con eso voy calculando el pH, que hasta menos de 7 va a ser el pH, o sea, va a ser calculado con los protones que vienen del clorhídrico, cuando llegue a 7 con la autoionización del agua, pero cuando ya agregue mucho más hidróxido de sodio que el que necesito para neutralizar el 100% de los protones, lo que me va a estar sobrando ahí es hidróxido de sodio. Entonces acá el cálculo va a ser como si fuera una base fuerte, entonces voy a suponer ahí que todos esos oxidrilos, ¿sí?, van a determinarme como en una base fuerte oxidrilos que vienen de la base fuerte y el pOH lo voy a calcular a partir de ahí y el pH lo voy a sacar como 14 menos pOH. Si yo hiciera la curva de titulación, que es eso que estamos viendo ahí, poniendo volumen 0 de hidróxido de sodio en el eje X y en el eje Y voy a poner el pH, con 10 mililitros todavía voy a tener protones que vienen del clorhídrico, el pH va a ser ácido, 20 mililitros va a seguir siendo ácido, y cuando llegue a este punto que vemos acá, ahí voy a estar neutralizando el 100% de los protones del clorhídrico que estaba abajo,
y ahí se llama punto equivalente porque tengo la misma cantidad de protones que de oxidrilos que vienen del ácido y el pH va a ser 7. Como yo voy a poner un indicador ácido-base, que es el que va a virar de color cuando llegue a pH 7, probablemente cuando yo veo el cambio de color del indicador, no voy a estar exactamente en pH 7, sino que voy a estar un poquito por arriba, apenitas. Por eso cuando uno ve que cambia el color del indicador, inmediatamente, lo más rápidamente posible, tiene que cerrar el robinete, porque ahí me está indicando que ya superé el pH 7 y ya he neutralizado más del 100% de los protones de ese ácido. Si sigo agregando hidróxido de sodio, como vimos recién, ahí voy a superar el pH 7, 8, 10, 12, y si sigo agregando así, voy a llegar a pHs bien alcalinos, ¿sí? Esa es la curva de titulación para un ácido base fuerte, graficando pH en función del volumen, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí o no? ¿Se entendió? Sí, profe. Vamos. ¿Qué son los indicadores? Los indicadores son sustancias que uno agrega a la titulación y que las usa para ver el cambio de color, porque si son soluciones, por ejemplo, transparentes o incoloras, yo no voy a ver cuándo ocurre el 100% de la neutralización. Entonces me ayudo con estas sustancias que en general son ácidos y bases débiles, en general son ácidos y bases orgánicos, incluso algunos se obtienen de colorantes como la remolacha, ¿sí? Y entonces lo que hace es cuando uno agrega ese indicador a la titulación, ve el cambio de color cuando cambia el pH. Ese color depende de la concentración de protones y permiten esos indicadores estimar el pH de una solución. Vienen muchos de ellos impregnados en esas tiritas medidoras de pH que a veces usan ustedes, no sé si las han visto alguna vez y no las van a ver en el práctico, para medir pH, por ejemplo, en las piletas, en soluciones y demás. Algunos son líquidos, ¿sí? ¿Vieron alguna vez los kits para medir pH en las piletas? Que uno le pone agua de la pileta en un tubito, le agrega unas gotitas de ese indicador y en función del color que adquiere esa solución, puede estimar aproximadamente el pH de esa solución. Eso está muy bien y está perfecto para cualquier solución que sea incolora. Pero piensen ustedes que quieren medir el pH de una solución de suelo, ¿sí? El pH de un suelo, donde van a poner suelo y agua, eso va a tener un color marrón, y de ninguna manera estas tiritas medidoras de pH me van a servir para medir pH en soluciones que tienen colores oscuros, por ejemplo. Entonces ahí tengo que utilizar otro tipo de herramientas, por ejemplo, los electrodos. Bueno, entonces hay diferentes tipos de indicadores. Ahí tenemos una lista de algunos que podemos encontrar que tienen, disculpen, diferentes zonas de viraje. El rojo de cresol, por ejemplo, es un indicador que lo voy a utilizar cuando quiero medir cambios de pH a pHs bien ácidos y pasa de rojo a amarillo, ¿sí? Vira entre 0,2 y 1,8 de pH. El azul de timol vira entre 1,2 y 2,8 de pH, entre rojo y amarillo también. Y el naranja de metilo igual, pero va en pH de 3,1 a 4,4. Cuando ya empiezo a subir el pH, me voy más arriba, por ejemplo el azul de bromocresol entre 3,8 y 5,4, ese vira de celeste a verde. Y así, si vamos subiendo, tenemos la fenoftaleína, que es la más conocida, que vira entre pH 8,2 y 10 y pasa de incolor, ahí dice rojo, pero en realidad es un fucsia, un rosa bien fuerte. La timnoftaleína, cuando quiero medir pHs o virajes a pHs más altos, entre 9,3 y 10,5, y así hay una serie de indicadores. ¿De qué depende esa zona de viraje?
La zona de viraje del indicador, o sea, si va a virar entre pH 0,2 y 1,8 o, por ejemplo, 9,3, 10,5 como la tinoftaleína, tiene que ver con lo que ustedes ya conocen muy bien, porque el indicador, como es un ácido orgánico o una base orgánica débil, tiene un equilibrio de reacción que en agua genera el indicador disociado más protones. Ese si, por ejemplo, fuera un ácido débil. Cuando está con el protón pegado, el indicador ahí está simbolizado como IN, como indicador, pero podría ser cualquier ácido orgánico débil que funcione como indicador, es de color amarillo. Pero cuando libera el protón y se transforma en anión, cambia a color rojo, ¿sí? Ese indicador, como es un ácido orgánico débil, tiene como cualquier ácido orgánico débil una constante ácida débil, que en este caso la vamos a simbolizar como constante del indicador, que va a ser igual a cualquier constante, productos, concentraciones molares medidas en el equilibrio, sobre reactivos, los que estén en solución acuosa y el agua no se pone. Entonces me queda que la constante del indicador va a ser protones por el indicador disociado sobre el ácido indicador sin disociar. Esa constante del indicador va a tener un valor numérico. Si yo paso para abajo la concentración de protones y me queda igual al indicador disociado sobre el indicador sin disociar, me va a quedar que va a haber un equilibrio entre el indicador sin disociar y el indicador disociado, ¿sí? Y que esa relación, en la medida que haya más protones, va a ser más bajo y va a estar de color amarillo. Pero cuando haya menos protones, esa relación va a subir y va a pasar a color rojo. ¿Se entiende? Funciona, ¿sí? Entre relaciones 0, 1, 1 cuando tenemos igual concentración de los dos, a 10, o sea, más de disociado sobre menos de disociado. Entonces hay vira de un color al otro. Vamos a analizar ahora, ahí analizamos un poquito lo que son los indicadores, que lo tienen un poco más desarrollado también ahí en el apunte al tema de indicadores, pero básicamente es eso. Vamos a analizar ahora una neutralización donde yo, en vez de poner un ácido fuerte con una base fuerte, decido ahora neutralizar un ácido débil, como es el ácido acético, con hidróxido de sodio, y eso me va a dar una sal, que se llama acetato de sodio, más agua. Entonces, yo les pregunto acá, y sin hacer ningún cálculo ni meternos todavía en el análisis matemático. Si yo pongo mucho más moles del ácido que de la base, ¿sí? ¿Qué me va a quedar al final de la reacción, cuando todos reaccionen? Tengo mucho más ácido que base. ¿Qué me va a quedar al final? ¿Me va a quedar base? No, ácido. Me va a quedar ácido. ¿Y se me va a formar acetato de sodio? No. ¿Nada, nada? Sí, se va a formar lo que haya de base. Muy bien, lo que me diga mi reactivo limitante, que es la base. O sea que si yo pongo mucho más acético que hidróxido de sodio, pero algo de hidróxido de sodio pongo, me va a quedar al final de la reacción acético y acetato de sodio, ¿verdad? Claro. Claro. Si yo tengo un ácido débil y su conjugado en forma de sal, ¿qué es eso? Buffer. Un buffer. Bueno, ahora vamos a plantear otra situación. Yo pongo la misma cantidad de moles de acético que de hidróxido de sodio. ¿Qué me va a quedar al final de la reacción? Solo sal. Solo sal. ¿Qué sal? Acetato de sodio. El acetato de sodio. ¿Sus iones hidrolizan? Solo el acetato. Solo el acetato. Entonces, ¿qué me va a quedar al final? Una sal de la cual uno de sus iones hidroliza y ahí tendré que calcular como una hidrólisis. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la clave acá? No solamente largarse a hacer cálculos y ver y enredarse en la matemática, sino analizar qué me están planteando ahí
y en función de lo que yo ponga, ver qué me va a quedar al final de la reacción, ¿sí? Acá en este caso también podría poner mucho más hidróxido de sodio que acético, y entonces ahí me quedaría hidróxido de sodio y acetato de sodio, y ahí predominaría el hidróxido de sodio, que es una base fuerte, y ahí tendré que calcular como eso. Vamos a la tablita que tenemos acá. Si yo no pongo nada de hidróxido de sodio y solamente tengo abajo acético, 100 mililitros 0,2 molar, ¿cómo voy a calcular ese pH 2,7? Como un ácido débil, 0,2 molar. ¿Cómo era la forma de calcular pH en un ácido débil? ¿Se acuerdan? Concentración de hidronios en un ácido débil era igual a raíz cuadrada de la K ácida por la concentración del ácido, ¿o no? ¿Se acuerdan de eso o no? Sí, profe. Vamos ahí. Si yo agrego ahora a esa solución de ácido acético 10 mililitros de hidróxido de sodio de concentración, dice ahí 0,4 molar, 10 mililitros a los 100 mililitros, me vengo acá y digo, si yo agrego 10 mililitros 0,4 molar a los 100 mililitros de ácido acético, mi volumen final ahora va a ser 110 mililitros, ¿verdad? Eso para el volumen final. Ahora, inicialmente, yo tengo ácido acético 0,02 molar, lo dice acá abajo, perdón. Tengo 100 mililitros 0,2 molar. Entonces, si tengo 0,2 moles en 1000, en 100 voy a tener en 100 0,02. Y de hidróxido de sodio dice que agregué 10 mililitros de un 0,4 molar. O sea que si tengo 0,4 moles en 1000, en 10 mililitros X, y eso me va a dar 0,4 molar. Perdón, 4 por 10 a la menos 3 molar. Entonces, inicialmente yo tengo 0,02 moles de acético, 4 por 10 a la menos 3 moles de hidróxido de sodio, va a reaccionar lo que me diga mi reactivo limitante, que en este caso, ¿quién es? El hidróxido de sodio, y al final, si resto, me va a quedar que voy a tener en solución 0,02 menos 4 por 10 a la menos 3, 0,016 moles de acético. Y del hidróxido de sodio va a reaccionar todo, es mi reactivo limitante, no me va a quedar nada, y de sal se va a formar lo que me diga mi reactivo limitante, es decir, 4 por 10 a la menos 3 moles. Todo esto debiera yo llevarlo de 110 mililitros, que es el volumen final, a concentración molar. Si no lo hacen, igual les va a dar bien porque mantienen la relación, y les va a dar un buffer. ¿Por qué? Porque al final de la reacción tengo un ácido débil, que es el acético, y su conjugado en forma de sal, que es el acetato de sodio. Entonces, ¿cómo se calculaba pH en un buffer? Repasando, decíamos que la concentración de protones en un buffer es igual a la K ácida por la concentración del ácido sobre la concentración de la sal, que en este caso, como las concentraciones del ácido y de la sal son diferentes, tengo que calcular, y me da pH 4,09, ¿sí? Si yo sigo calculando, va a llegar un momento donde voy a poner la misma concentración de acético que de hidróxido de sodio, y lo único que me va a quedar al final es la sal, acetato de sodio. Volvamos para atrás. Si yo estoy acá en este punto donde agregué el 100% de moles de oxidrilos para el 100% de moles de protones, este pH me está diciendo que yo ya superé, ¿sí?, esa concentración y me voy a ir por arriba. Si estoy acá, en este 50%, en estos 50 mililitros, ¿por qué 50 mililitros? Porque fíjense que es el doble la concentración del hidróxido de sodio que el del ácido,
Acá tengo la misma cantidad de moles de acético que de moles de oxidrilo. Entonces lo único que tengo en este pH 8,91 es la sal, que es el acetato de sodio. Entonces ahí, ¿cómo se va a calcular el pH? Como lo hacemos en una sal donde hidroliza solamente el acetato, y acetato más agua me da acético más oxidrilos y me está dando ese pH básico de 8,91, y ahí calculo como concentración de oxidrilos igual a la raíz cuadrada de la K de hidrólisis por la concentración de la sal. ¿Bien? Si grafico esa curva de neutralización de un ácido débil con una base fuerte, la curva me va dando diferente a lo que era antes, ¿sí? Y voy a tener distintos puntos ahí de cambio. El punto de neutralización lo voy a obtener ahí en pH 8,7, ¿sí? Y ahí me va a virar el indicador de color y bueno, y tengo el cambio. Bueno. Eso es para ver neutralización. Podríamos hacerlo con un ácido fuerte y una base débil, y entonces ahí tendríamos una sal que hidroliza, pero me daría un pH ácido, y podemos hacer diferentes combinaciones para ver qué tengo al final de la neutralización. En la guía, ustedes tienen dos ejercicios que tienen varias opciones, no me acuerdo, profes, ahí son el 30 y el 31, o el 27 y el 28. Sí, el 23 y el 24. Ahí está, el 23 y el 24 de la guía de ejercicios y problemas son todos problemas donde ustedes tienen que analizar en una neutralización qué les queda al final de esa neutralización, y en función de eso recién ahí calcular. En el 23 solamente para deducir, y en el 24 ya hacen los cálculos de neutralización. Estos problemas, si se quiere, para equilibrio químico, son de los más complejos, porque no solamente, acá no les estamos diciendo, che, calculen el pH de una sal o calculen el pH de un buffer, no les estamos indicando de qué se trata, sino que previo a eso ustedes tienen que hacer todos los cálculos necesarios para ver qué les queda al final, definir ustedes, si conocen el concepto de qué es cada cosa, decir, bueno, esto es un buffer, no, bueno, esto es una sal, no, acá lo calculo como un ácido fuerte, y recién ahí se largan a hacer los cálculos y calcular el pH. ¿Se entiende? Bien, vamos a los ácidos polipróticos. ¿Qué son los ácidos? ¿A qué le suena polipróticos? Poli, que es muchos. ¿Y próticos? ¿Están todos dormidos? Puede ser que tengan como muchos protones. Muy bien. Son ácidos que tienen más de un protón. 2, 3, 4, qué sé yo, un montón. Entonces, son ácidos que cuando yo voy a analizarlos, por ejemplo, para calcular el pH, me doy cuenta que tienen más de un protón. Por ejemplo, ¿cuáles conocen ustedes ácidos que tienen más de un protón? El ácido fosfórico. Bien, ¿cuál otro? ¿Solo el fosfórico conocen? Ese tiene 3. ¿No conocen alguno que tenga 2? El ácido carbónico. Muy bien, ¿qué otro? El agua. Ah, un ácido, chicos. A ver, ácido. El ácido sulfídrico. Sulfídrico. Ácido nítrico. No, ese tiene 1. Que tiene 2. El sul. El sulfúrico. El El sulfúrico. sulfúrico, ¿sí? Bien. El carbónico, el sulfúrico, el fosfórico, el sulfídrico, son ácidos que tienen más de un protón, 2 o 3. ¿Qué pasa con esos ácidos? En todos los otros casos, nosotros decimos, bueno, este es un ácido fuerte, y van al apéndice donde tienen las constantes y veían el valor de la constante. Y decíamos, bueno, si no figura el valor de la constante, ¿qué suponíamos? Que tendría a... Que tiene A infinito. infinito. Bien, o sea que en el parcial, si no está abajo el valor de la constante, no levantamos la mano para preguntar que no aparece. Sabemos que es infinito.
pero cuando tiene más de, o cuando era débil, aparecía con una constante ácida, qué sé yo, el acético 2 por 10 a la menos 5 y así, el cianhídrico, etc. En el caso de los ácidos polipróticos, ustedes van a ir al apéndice y van a ver que tiene K ácida 1 tanto, K ácida 2 tanto, K ácida 3 tanto, por ejemplo, para el fosfórico. Van a ver que tiene 3 valores de constante. Entonces ahí tenemos que analizar. Por ejemplo, el sulfúrico, el valor de constante ácida 1 tiende a infinito, el 2 es chiquito. En el caso del fosfórico son 3 constantes ácidas de un ácido débil, ¿sí? Son chiquitas las 3. Obviamente la primera es un poquito más grande y la segunda más chiquita y la tercera más chica todavía. Entonces, ¿cuál constante ácida uso para calcular el pH en esos ácidos? Y ahí vamos a analizar. Fíjense acá, en el ácido carbónico, la constante ácida 1 es 4,3 por 10 a la menos 7. La constante ácida 2 es 5,5 por 10 a la menos 11. O sea que ahí estoy viendo que la constante ácida 1 es más grande que la 2, ¿sí? ¿Cuántas veces más grande? ¿Cuántos órdenes? 4 órdenes, ¿sí? El fosfórico, la primera es 6,92 por 10 a la menos 3, la K ácida 2 es 6,17 por 10 a la menos 8, 5 órdenes, y la 3, 4,8 por 10 a la menos 13, ¿sí? Mucho más chiquita. En el ácido cítrico, por ejemplo, ahí tienen un 7,43 por 10 a la menos 4, 1,7 por 10 a la menos 5 y 4 por 10 a la menos 7. ¿Qué dice ahí? Dice lo siguiente, esto que es importante. Si la diferencia entre la primera constante y la siguiente constante es superior a 3 órdenes de magnitud, es posible suponer que el aporte de protones viene solamente de la primera constante. ¿Se entiende eso? Vamos a ver el caso del ácido fosfórico. Si yo planteara todos los equilibrios que sufre el ácido fosfórico cuando se pone en agua, diría que pongo ácido fosfórico en agua y me va a liberar protones en la primera disociación y me va a generar fosfato diácido. Esa es la constante ácida 1, que tenía un valor de 7,5 por 10 a la menos 3, que era la más grande. Ese fosfato diácido que se generó como producto de la primera ionización puede, y es lo que va a hacer, perder otro protón en su segunda ionización y formar el fosfato monoácido. A ese equilibrio le corresponde la segunda constante ácida, que tiene un valor de 6,2 por 10 a la menos 8. Ese fosfato monoácido, producto de la segunda ionización, va a sufrir una tercera ionización y a esa tercera ionización le corresponde la constante ácida 3. ¿Sí? Y ahí ya termina de ionizarse conformando el fosfato, ¿sí? El anión fosfato, que es lo último que puede hacer, ya no puede perder más protones, y a esa constante ácida 3 le corresponde un valor de 4,8 por 10 a la menos 13. ¿Vamos bien hasta ahí? Si yo dije acá, si la diferencia entre la primera y la siguiente constante es superior a 3 órdenes, es posible suponer que el aporte de protones viene solamente de la primera constante. O sea que entre la ionización primera, que es 7,5 por 10 a la menos 3, y la segunda, que es 6,2 por 10 a la menos 8, ¿hay 3 órdenes de diferencia? Sí, hay más. Bueno, entonces desprecio los protones que vienen de la K ácida 2 y desprecio los protones que vienen de la K ácida 3. ¿Y qué otros protones también desprecio? Los que vienen Del agua. del agua, que ahí no está planteado el equilibrio, pero al igual que en cualquier ácido débil, ¿sí? Despreciábamos cuando la concentración era lo suficientemente importante los protones que vienen del agua. Si yo graficara esos equilibrios, tendría, tiene 3 constantes ácidas, una constante ácida 1, una constante ácida 2 y una constante ácida 3, diría que el fosfórico
empieza a disociarse generando fosfato diácido, o sea, disminuye el fosfórico y aumenta el fosfato diácido. Aumenta el fosfato diácido, ese fosfato diácido empieza a disminuir y empieza a generar fosfato monoácido. Cuando ese fosfato monoácido empieza a disminuir es porque se va generando fosfato. Si yo grafico eso en un equilibrio, puedo decir que tengo una constante ácida 1 que tiene un pH de 2,15, ya vamos a ver por qué, una pK ácida 2 de 7,22 y una pK ácida 3 de 7,3. ¿Por qué? Porque cuando se entrecruzan en la misma concentración el fosfórico con el fosfato diácido, si yo tengo un ácido fosfórico, que es un ácido débil, y su conjugado, que es fosfato diácido, ¿qué es eso? Un ácido débil y su conjugado. ¿Un buffer? Muy bien, un buffer. Si yo tengo la misma concentración de fosfórico que de fosfato diácido, que es un buffer, en ese punto del medio donde se entrecruzan, que ahí se los voy a marcar con el cursor, ahí, en ese punto donde tengo la misma concentración de fosfórico que de fosfato diácido, tengo un buffer formado por un ácido débil y su conjugado en forma de sal. ¿Qué ven acá abajo? Graficadito, esa campanita. ¿Cómo se llamaba esa campana? Esta que está acá. Que se las expliqué en el ¿Capacidad video. buffer de eso? La capacidad buffer. ¿Dónde está la máxima capacidad buffer de un buffer? Cuando tengo la misma concentración del ácido que de su conjugado, ¿se acuerdan? Y en ese punto el pH es igual al pK ácido 1. Si el pK ácido 1 era 7,5 por 10 a la menos 3, hagan menos el logaritmo de 7,5 por 10 a la menos 3 y le va a dar el pH 2,15. En ese punto donde ese fosfórico se va disociando para formar fosfato diácido y tengo las mismas concentraciones de los dos, tengo un punto de máxima capacidad buffer para ese buffer. Pero en la medida que se vaya generando fosfato diácido, ¿sí?, después este va disminuyendo porque se va generando fosfato monoácido, me paro en este otro punto que está acá. Atención, tengo la misma concentración de fosfato diácido, que es un débil, con fosfato monoácido, que es su conjugado. Es su conjugado porque cuando veíamos la teoría de Bronsted y Lowry decíamos que los pares ácido-bases conjugados se diferenciaban, por ejemplo, en un protón. Y los dos son... El fosfato diácido es un ácido débil y el fosfato monoácido es su conjugado. ¿Qué tengo acá? En este punto. Tengo otro buffer también. Otro buffer, muy bien. Y si las concentraciones del fosfato diácido y monoácido son iguales, entonces nuevamente acá, en este punto que tengo ahí al medio, tengo la misma concentración de ácido débil y su conjugado, y tengo el segundo punto de capacidad buffer del ácido fosfórico, donde pH es igual a pK ácido 2. Si me vuelvo para atrás, el pK ácido 2 es 6,2 por 10 a la menos 8. Si hago menos el logaritmo de 6,2 por 10 a la menos 8, me va a dar igual a pH 7,22. Es el segundo punto de capacidad buffer del ácido fosfórico. Y el tercer punto se va a dar cuando yo tenga fosfato monoácido y fosfato en la misma concentración, que es este último punto acá, donde el pH me va a dar 10,7 porque le tengo que hacer el menos el logaritmo al pK3, que es 4,8 por 10 a la menos 13. Y ahí tengo el último punto de capacidad buffer. Entonces, yo para calcular, vuelvo para atrás, pH en un ácido, volvamos para atrás, en un ácido poliprótico, me quedo solamente con la primera reacción, donde lo voy a calcular como calculaba pH en cualquier ácido débil. Fosfórico me da fosfato diácido más protones, y entonces hago la primera aproximación. Protones totales son los protones que vienen del fosfórico más los protones que vienen del agua. Me quedo con los protones que vienen del ácido fosfórico.
Por estequiometría yo sé que en el equilibrio tengo la misma cantidad de protones que de fosfato diácido, puedo poner protones al cuadrado arriba, sobre ácido fosfórico, y abajo, ¿qué pongo en ácido fosfórico? La concentración de ácido que me da el problema, porque estimo que como es un ácido débil, la cantidad que me va a pasar a fosfato diácido es despreciable, y entonces aproximo sacando eso. Y entonces para calcular pH en este ácido fosfórico me va a quedar igual, que es igual a cualquier ácido débil. Protones igual a la raíz cuadrada de la concentración del ácido por la K ácida, en este caso, ¿cuál? Solamente la 1. ¿Sí? Bueno, esto es lo que pasa en un ácido fosfórico que se disocia las distintas ionizaciones. Lo mismo podrían buscar para el ácido carbónico, van a tener también esas curvas y la podrán ver. Y por último, dice acá arriba, esto es un anfolito y este también es un anfolito. Es decir, que las especies de ácidos polipróticos intermedias, si voy al ácido fosfórico, ni el fosfórico ni el fosfato, ¿quiénes? El fosfato diácido y el monoácido. Si voy a un ácido carbónico, ni el carbónico ni el carbonato, sino el bicarbonato o el carbonato ácido. Son anfolitos. ¿Por qué son anfolitos? ¿Se acuerdan de la definición de anfolitos que dimos cuando estábamos viendo la clase pasada en el teórico? El caso del agua, decíamos que se comportaba, tenía la posibilidad de comportarse como ácido o como base, dependiendo frente a quién esté. El fosfato diácido podría comportarse como ácido, perdiendo un protón y transformándose en fosfato monoácido, pero también podría ganar un protón, ¿sí? Y transformarse en ácido fosfórico. Entonces ese comportamiento, como anfólito, quiere decir que tiene la posibilidad tanto de perder protones como de ganar protones. El ácido fosfórico no puede ganar más protones porque ya tiene los máximos que podría tener. Y el fosfato, que es la otra punta de esa cadena de disociación, tampoco podría seguir perdiendo protones porque ya no tiene más. Entonces solamente se puede comportar como base. Y el fosfórico solamente se puede comportar como ácido. En cambio, los que están en el medio, fosfato diácido y monoácido, podrían tanto aceptar protones como perder protones. Entonces se comportan como anfolitos. Vamos a ver específicamente un poco más qué es un anfolito con otro caso. Como les decía yo, si tomáramos el ácido carbónico, que es un poliprótico, tomamos el carbonato ácido, que es un anfólito, que es el intermedio. El carbonato ácido, ¿podría perder ese protón que tiene? ¿Puede perderlo? Sí, transformándose en carbonato, ¿sí? Más protón. Pero también podría aceptar un protón y transformarse en ácido carbónico, ¿sí? Ahí comportándose como una base. Esas sustancias que se pueden comportar tanto como ácidos como bases se llaman anfolitos. ¿Cómo vamos a calcular el pH en los anfolitos? Directamente van a calcular la concentración de protones como la raíz cuadrada de las K ácidas involucradas. ¿Cuáles son las K ácidas involucradas? La 1, cuando pasamos de carbónico a bicarbonato, y la 2, cuando pasamos de bicarbonato a carbonato, ¿sí? Entonces, multiplicando esas dos K ácidas y sacando la raíz cuadrada, directamente ahí ya tienen la concentración de protones en un anfólito. Marquen esto, que es lo importante. Acá no vamos a hacer todas las aproximaciones ni todos los cálculos, les damos directamente la forma de calcular la ecuación que necesitan, ¿sí? ¿Cómo calcularían? A ver si entendieron. El pH del fosfato diácido, de este anfólito. Si yo pusiera fosfato diácido en una solución, solamente fosfato diácido, ¿qué K ácidas están involucradas? Si va para acá, si va para la izquierda, si va para acá, ¿cuál relaciona el fosfórico con el fosfato diácido? ¿Qué K ácida es esta? ¿La 1, la 2, la 3? La 1. La 1. La 1.
la 1. Vamos para atrás, es la 1. La que me relaciona fosfórico con fosfato diácido es la 1. ¿Y qué K-ácida me relaciona el fosfato diácido con el fosfato? La La K2. 2. La 2. El fosfato diácido con el fosfato monoácido es la 2. Entonces, si yo quiero calcular el pH del fosfato diácido como anfolito, hago la raíz cuadrada de la K-ácida 1 por la K-ácida 2. ¿Se entendió? Sí, profe. Si yo Sí. quiero calcular el pH del fosfato monoácido como anfolito, perdón, me fui para atrás, ¿qué K-ácidas uso? Si quiero calcular el pH de este anfolito. Si La este K- viene para acá es La 2. la 2. Y si viene para acá, La La 3. 3. entonces para calcular el pH del fosfato monoácido hago la raíz cuadrada de la K-ácida 2 por la K-ácida 3. ¿Estamos bien? Sí. Bien. Bueno, hasta acá hemos llegado. ¿Dudas? ¿Preguntas? Todas. Vamos a hacer una cosa. El teórico que viene, antes de empezar con KPS, vamos a hacer un cálculo de una neutralización, porque es más fácil hacerlo en el pizarrón que en un PowerPoint, y vamos a hacer un cálculo de un poliprótico y de un anfolito. ¿Les parece? Como ejemplo en el pizarrón. ¿Les Sí, parece? profe. Sí. Bueno. Y, profe. ¿Alguna duda? Profe, para el cálculo del pH de un anfolito, ¿afecten a algo que tenga una concentración distinta? Bueno, a ver, buena pregunta, muy buena pregunta diría yo. Voy a volver acá. Esperen que deje de compartir. Un segundo. Si me dan un segundo. ¿Están viendo ahí lo que estoy mostrando? Sí. Sí, profe. Vamos a la... Voy rápido. Vamos acá. Para calcular pH en un anfolito, ahí tienen abajo la ecuación. Protones igual a la raíz cuadrada de la K-ácida 1 por la K-ácida 2. En algún punto de esa ecuación, ¿ustedes ven que es importante la concentración? No, No. según eso no. No interviene la Por constante concentración. nomás. Muy bien, entonces, en los anfolitos, el pH es independiente de la concentración del ácido que yo ponga. Es decir, eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque si yo pongo fosfato diácido en una solución y sé, hagan el cálculo, que va a ser igual. ¿Tienen alguna calculadora ahí? ¿Tienen una calculadora para hacer un cálculo? Ahí lo busco. Bueno, Sí, hagan profe. esto. Hagan raíz cuadrada de 7,5 por 10 a la menos 13 por 6,2 por 10 a la menos 8 raíz cuadrada. O sea, multipliquen la K-ácida 1 por la K-ácida 2 y le hacen la raíz cuadrada. ¿Cuánto nos da eso? 2,15 por 10 a la menos 10. ¿Hicieron la raíz cuadrada? Sí. Bueno, Sí. ahora hagan menos el logaritmo de eso. Da 2,15. Da 2,15. Quiere decir que el pH, ¿sí? El pH del fosfato diácido es 2,15. Si yo pongo fosfato diácido, sé que el pH me va a ser 2,15. No va a ser otro. Y si yo pongo fosfato monoácido, sé que el pH va a ser igual a la raíz cuadrada de 6,2 por 10 a la menos 8 por 4,8 por 10 a la menos 13. Si le hacen menos el logaritmo de eso, y yo puse fosfato monoácido, sé que el pH va a ser ese, ¿sí? No va a ser otro. Entonces, si yo les tuviera que hacer una pregunta en el parcial o en el examen, les diría, sí, la concentración de un anfolito varía el pH de esa solución.
¿Qué dirían ustedes? ¿Verdadero o falso? Verdadero. No, Falso. Falso. falso, porque no. A ver, ¿a dónde Falso. ven que acá la concentración está Ah, involucrada? perdón, concentración, dije pH. O sea, varía si. La pregunta es, si yo cambio la concentración del fosfato monoácido, pongo 0,1 molar, 0,5 molar o 10 molar, ¿me va a cambiar el pH? Ah, no, perdón. No, porque el pH en los anfolitos solamente depende de las constantes ácidas involucradas. ¿Está bien? Sí. Bien, excelente, buena pregunta. Me había olvidado de contarles eso. Bueno, ahí salgo. ¿Hay alguna otra duda? Consulten los de indicadores, esa parte, ¿se tocó ya? Sí, lo di ahí, Ah, lo di ahí en el medio. No sé si entraste tarde, Guillermo. entré tarde, sí. Bueno, después lo vamos a, si de última en horario de consulta y si no lo repasamos un poquito en el teórico, si queda alguna duda. ¿Les parece? Sí, podría ser. Sí, sí. Bueno, Si no molesta. si no hay más dudas, éxitos esta tarde en física y nos vemos el lunes que viene en el horario habitual. El horario habitual del teórico va a ser a las 12. ¿Acuerdan que ya no tienen más biología? Entonces podemos empezar antes. Genial, profe, gracias. Nos vemos el lunes. Nos Y el vemos el lunes. jueves, si no entendieron algo, en el horario de consulta mío de 11 a 1 o en cualquiera de los profes. Perfecto, gracias. A estudiar física. Chau, chau. Chao, profe, gracias. Adiós.